Para que se entienda, desde el momento en que el hombre se separa de la naturaleza para Marx, hay alienación. ¿Qué es alienación? Es básicamente que yo me pueda reconocer como diferente a ustedes o como diferente a un árbol. De hecho, la posibilidad que tengo de decir esto es un árbol o esto es una piedra implica que yo no tenga que pensar en mí. No sé si se llega a entender eso. Yo estoy pensando en mí, no puedo estar pensando en el árbol. Son como dos cosas que no son compatibles. Para que yo diga esto es la tapa de un termo, tengo que poder reconocer que esta tapa es diferente a mí. Y para poder reconocer, para poder tener conciencia, ¿lo entienden todos? No puedo estar pensando en mí y en la tapa al mismo tiempo. La tapa exige que o piense en la tapa o piense... Es como que para que exista la tapa, existo yo. No hay forma de que la tapa exista sin mí, ni que yo exista sin la tapa. ¿No se llegan a entender esto? Sí. Pero la tapa no existe per se. Es producto de un sistema productivo. La tapa no la traje yo al mundo. A la tapa no la trajo simplemente un trabajador chino que hace tapas para los termos. A la tapa la trajo todo un sistema de producción que es mucho más complejo y que tiene una historia mucho más larga que el trabajador chino que hace tapas. ¿Se llega a entender esta idea? Para que esta tapa exista, por ejemplo, el hombre tuvo que haber aprendido, entre otras cosas, a producir plásticos. Si no teníamos control del plástico, pero ni de cerca podíamos hacer tapas. A su vez, esta tapa contiene, aunque les parezca mentira, más de 1.000.000 de años de conocimiento de la humanidad. El manejo de los metales, el manejo de todo está contenido en esta tapa, aunque parezca mentira, que probablemente un diseñador la hizo en una computadora aparte. ¿Se llega a entender eso que estoy diciendo o más o menos? En la dimensión. Por eso Marx dice, el capital, en primer lugar, no es nada más que trabajo acumulado. ¿Hasta iba bien? Primer punto. Segundo punto. Desde que el hombre se identifica como diferente a la naturaleza, es decir, desde que aparece esta sociedad-naturaleza, por decirlo de algún modo, la conciencia es un fenómeno alienante. ¿Qué es alienante? Es un producto social, chiques, la conciencia. Por más que nos parezca que somos nosotros en algún punto somos expresión de esta sociedad, de esto que llamamos la sociedad. Dicho esto, la segunda cuestión que va a decir Marx, las relaciones son independientes de la conciencia. No importa lo que yo crea que son. Dice, objetivamente, ¿hay capital? Sí. Por lo tanto, la sociedad se estructura en dos clases. Los que tienen que vivir del trabajo y los que tienen el capital para vivir. Punto uno. ¿Va bien hasta acá, chiques? Segundo, pero no todos los que vivimos de nuestro trabajo tenemos esa posibilidad de decir, somos explotados. Y acá hay un debate profundo que es, ¿quiénes pueden decir que son explotados? Hay un sector que plantea que solamente los que producen plusvalía, es decir, aquellos trabajadores, y ahí sí se empieza a reducir mucho el número de personas, ¿sí?, que producen plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es el trabajo productivo no remunerado. En otras palabras, es esa parte de trabajo que no se le paga al trabajador. Por ejemplo, cuando uno, ¿te acuerdan que decíamos? Para que exista el capitalismo tiene que existir el mercado de trabajo, ¿o no? Y para poder existir tiene que fundarse en un mercado de trabajo particular como el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es un mercado muy particular, porque lo que se comercia, aunque tratemos como cosas a la fuerza de trabajo, la realidad es que no es una cosa, es una fuerza viva. O sea, yo soy mi fuerza de trabajo. Por ejemplo, un capitalista en un mercado, voy a poner un ejemplo, en un mercado de bienes como el de tubitos, yo puedo decir, voy a comprar todos los tubitos y los voy a guardar y los voy a tener durante 3 meses para que el precio de los tubitos suba. Entonces los voy a comprar baratos y me los guardo para poder venderlos caros. ¿Hasta acá se entiende bien? Así funciona un mercado. Ahora, yo trabajador, teniendo mi fuerza de trabajo nada más, no puedo decir,
voy a guardar mi fuerza de trabajo en un depósito y voy a utilizarla cuando suba el precio. No, porque yo necesito trabajar para vivir. Por lo tanto, no es un mercado normal el de la fuerza de trabajo. O sea, el mercado de trabajo es un mercado donde se opera, donde se funciona, tratando como mercancía a algo que no es una mercancía, dice Marx. ¿Se entiende hasta acá? Y casualmente, la fuerza de trabajo, como no es una mercancía, y es muy difícil tratarla como una mercancía. Dicho esto, ¿quiénes tienen el potencial para ser explotados? Todos aquellos que realizan un trabajo para otro. En teoría yo podría decir, bueno, yo soy un trabajador, pareciera que tengo cierto potencial de ser explotado, ¿o no? Pero a ver, ¿mi trabajo produce plusvalía? En otras palabras, planteémoslo distinto, ¿la explotación tiene que ver con lo que uno gana, con la plata que se gana, o tiene que ver con lo que uno cobra en relación a lo que uno produce? Yo creo, perdón, profe, creo que Sí. es también no solamente con lo que uno gana, con la explotación a lo que no te pagan. Por ejemplo, yo trabajo en negro, porque en blanco no puedo trabajar, y a mí no me van a pagar lo mismo que a una persona que está blanqueada, porque Eso al no suena a poder... superexplotación. Eso sería como la explotación en modo Dios. Vamos a decir, wow, llegaste a un nivel de explotación que ya es más que... Pero, sí, digámoslo de este modo. Básicamente, si imagínense que a mí me contrata un docente para dar la clase y que al docente le pagan 1.000 pesos la hora y el docente a mí para dar la clase a su vez, ¿sí? Me paga 500 pesos la hora. ¿Está bien hasta acá? ¿Podríamos decir que hay una explotación y que yo me quedo con 500 pesos que corresponderían al trabajo de otro? Y sí, porque estás haciendo vos el trabajo que le correspondería hacer por el sueldo que le están pagando al otro docente. Perfecto. Muy bien. Pongámoslo así. Ahora imaginemos lo siguiente. Si yo tengo mi kiosquito y me levanto todas las mañanas y abro el kiosco y trabajo, ¿estoy explotando, estoy usando el trabajo de otra persona? ¿O es mi simple trabajo? O sea, trabajo, vendo mis alfajores, me la rebusco, uso un poco de capital, ¿se entiende hasta acá, no? Tengo algunos ahorros, me fue bien, me puse el kiosquito. Esto también para desmistificar el otro asunto, que es tener capital no quiere decir no ser trabajador. Se puede tener algo de capital y ser trabajador. O sea, no son incompatibles, porque si no pareciera ser que el tipo que tiene una librería y que más o menos le va bien, es una librería. A ver, no es el dueño de la multinacional Librerías y Afines que está en todo el mundo, sino que es un tipo que le fue más o menos bien, que trabajó mucho por ahí, como sea, y tiene una librería. Y se levanta todos los días. Claramente no es un explotador. Ahora bien, si a ese tipo le va muy bien, y el día de mañana esa librería pone otras sucursales, ¿está bien hasta acá? Esas sucursales crecen y se llaman la multicadena Conforti, pongo un nombre cualquiera porque me queda de paso, ¿sí? La cosa cambia. En cuanto dejó de ir a trabajar, ¿sí? Y en cuanto ya puso un gerente que atiende las sucursales, en cuanto, ahí sí ya él, ¿se llega a entender hasta acá? Ahí uno puede decir, bueno, ahora sí, vive del trabajo de otro. Dicho esto, ahí uno observaría un proceso donde se da un proceso de cambio social, donde seguramente una clase social va mudando de pequeña burguesía, en el caso del comerciante. ¿Qué es pequeña burguesía? Es casualmente alguien que tiene un poco de propiedad y que con su propia fuerza de trabajo, la de su familia, ¿sí? La utiliza para producir, vivir un poco, y digo, lo que hace la gente. Obviamente que si le va relativamente bien, lo que termina pasando es que esa pequeña burguesía se puede transformar en una burguesía y en mucho más también. ¿Hasta acá más o menos se entiende esta lógica? Bien. ¿Cuál sería? Ahora bien, imaginemos qué pasaría con
Ustedes me dirán, bueno, pero entonces el empleado de la librería, ahora, sí sería un explotado, ¿o no? Sí, El empleado de la profe. librería Sí. sería un explotado, ¿no? Incluso el gerente también sería en algún punto un explotado. El gerente de la sucursal, que ahora lo contratan, seguramente el gerente gana más que el empleado. Sin embargo, ¿el gerente sería explotado también o no? Pregunta difícil, ¿eh? Sí, profe, Y como sí, que porque todo eso. lo que trabajamos para otro pasamos a ser explotados. Porque el único que no es explotado es el dueño de la producción o de los materiales o de lo que sea. En menor o Última mayor pregunta. valor seríamos todos explotados. Bueno, ahí hay un debate. Hay un sector del marxismo, piensen que estos debates ahora tampoco están tan actualizados, pero piensen una pregunta les hago, ¿y qué pasa con el desempleado? ¿El desocupado es explotado? Digo, el desocupado no está trabajando. Si no está trabajando, no es menor la pregunta, porque en un país como la Argentina, el potencial, si se quiere, transformador de estos sectores, sí es un problema político para el marxismo, entonces. ¿Lo llegan a entender por qué? Porque el marxismo lo que viene a plantear en algún punto es, las clases explotadas tienen el potencial, ¿se entiende lo que quiero decir con el potencial? Digo, esa capacidad de transformar la sociedad. ¿Hasta va bien? Pero para ser explotado hay que producir, básicamente. Digo, es como un requisito, o sea, es muy difícil. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasaría con los sectores que no logran acomodarse en las estructuras ocupacionales? ¿Se entiende el planteo, chiques? En cuanto use una palabra difícil, párenme, por favor. Estructura ocupacional es la estructura del mercado de trabajo. En la estructura ocupacional argentina yo puedo agarrar, no sé, ponerme un kiosquito y vender alfajores, o ponerme un vivero, o ir a trabajar, bueno, entre otras cosas, a la universidad. Profe, Bueno, una consulta. Sería sí. como, bueno, el capitalismo también, o sea, le sirve que haya gente que no tiene trabajo y gente que sí, y la gente que tiene está explotada. Como un poco parte del sistema mismo, me A ver, parece a en mí. el planteo de Marx, Marx sostenía que tenía que existir, como en todo mercado, para que la demanda y la oferta funcionen, un ejército de reserva. Marx hablaba de ejército de reserva para referirse a esa parte de la fuerza de trabajo de la clase obrera que no encontraba acomodo en las relaciones laborales normales. Pero para Marx eso era el 15% con toda la furia, podía llegar a un 5% de la población, menos. O sea, imagínense que estamos hablando de un capitalismo que ustedes no conocieron, casi les diría. Que yo lo viví, yo vi las últimas, pero el último lustro de ese capitalismo. Yo no sé cómo explicárselos para. ¿Qué da esa información? Desde el punto de vista, piensen lo siguiente, desde el punto de vista teórico, por lo poco que hablamos de Marx, si decimos que para Marx el Estado es capitalista, ¿por qué podemos decir que para Marx el Estado es capitalista? ¿Se entiende la pregunta? No. Pero relajen un poco. A mí me da miedo que cuando una pregunta lo tomen como un examen, y no quiero que sea un examen. Tómenlo como una pregunta reflexiva. ¿Vieron cuando alguien les dice, ¿y por qué no pensás que por ahí tu pareja? Y uno se pone a pensar, lo toma como más Ale, ¿tenés reflexivo. miedo de que colapsemos? Porque hay explotación y. Pánico absoluto que colapsen. Yo creo Se que nota, Marx plantea se el Estado nota. capitalista porque, o sea, ay no, para, voy a decir una estupidez seguro de cabecera. No, pero creo que él, digamos, en cuanto empezó a escribir, veía la división entre la burguesía y el proletariado. Creo que ahí él empieza a formar su concepto de capitalismo y plantea que hay un Estado capitalista porque si no es que interrumpe en algún momento esta manera, digamos, de orden social, sino que la sigue fomentando. Entonces, no habría capitalismo sin un Estado capitalista que fomente estas políticas. No sé, yo lo interpreto así. Sí, está perfecto, Azul. En realidad, yo lo diré de una forma más rápida, más cortita, ¿no? Pero es lo mismo que Azul es capitalista, porque no se olviden que el Estado es parte de la superestructura.
y ahí le metí otra palabra, me encanta usar palabras difíciles, yo sé. Por lo tanto, el Estado es capitalista porque expresa relaciones de producción capitalistas. ¿Se entiende? No porque sea el propietario del capital, sino porque el sistema que sostiene este modelo de Estado, ¿sí?, se basa en la existencia de la propiedad privada. ¿Se llega a entender esta idea? Por lo tanto, Estado y mercado no son cosas separadas. ¿Se llega a entender esto que estoy diciendo? Volvemos para atrás. Estado y mercado no son, si se quiere, esferas separadas o instituciones separadas. Tanto el Estado como el mercado son instituciones del mismo proceso de producción. Son resultado del mismo modo de producción. O si se quiere, son sinónimos lo que estoy diciendo, son resultado de la misma estructura económica. En el caso actual, en el caso nuestro, esa estructura la que llamamos modo de producción capitalista, o capitalismo y demás. ¿Hasta iba bien, chiques? Hago una pregunta. ¿Uno necesita siempre del otro? Es que existen como resultado de una relación que es dialéctica, diría, otra palabra difícil. ¿Qué quiere decir dialéctica? ¿Existe un amo sin un esclavo? No, ¿Existe un explotador sin un explotado? no. En todo caso, el problema de fondo es un problema de conciencia. Ustedes miran, ¿por qué es un problema de conciencia? Recuerden que Marx toma mucho de Hegel y toma mucho de la filosofía alemana. ¿Hasta iba bien? Sí. Esperen un segundo. El tema es que lo están viendo en un segundo, filosofía, porque, entonces vos le decís Hegel y sale a dar todo como. claro, ¡Ay, no! no quiero eso, claro, no quiero que entren en ese pánico, pero hay una realidad que es. Estamos piensen haciendo dos que- porciones al mismo tiempo. Claro, no, pero piénsenlo así. Sí, yo sé, pero... En sus orígenes, las ciencias sociales, la filosofía, estaban todas mezcladas. Piensen que si uno va un poco más a la edad moderna, digo, más hacia 1500, el matemático era filósofo. Digo, lo que llamamos filósofos eran también matemáticos. Entonces, estaba todo mezclado. Y a Marx seguramente lo van a ver en filosofía, como lo ven en sociología, como lo van a ver en otras materias. ¿Por qué? Porque estaba todo mezclado. Por eso sería más lógico hablar de una introducción a la teoría social. Esta parte tiene más de una introducción a la teoría social. ¿Se entiende por qué digo a la teoría social? Porque acá tratamos de ver modelos para explicar la sociedad. Tratamos de explicar o de entender por qué la sociedad es como es. ¿Por qué la gente va al puerto y protesta y cortan la ruta? ¿O por qué pasa lo otro? Uno podrá decir, es por la explotación. Otro podrá decir, es porque hay un desajuste por la anomia, dirá Durkheim. Otros dirán, después veremos qué dicen los demás. Ahora estamos con Marx. Un poco lo que buscamos es eso en esta instancia. Que puedan ir, a ver, ¿se sienten incómodos estudiando? Pregúntense por qué. Generalmente la incomodidad tiene que ver con algo donde hay algo de alienación. Y es entendible, chiques, que ustedes en algún punto se sientan sometidas o sometidas a cierta alienación. ¿Por qué? Y porque ustedes no eligen los contenidos que se enseñan. Es así de simple. Ustedes entran en un sistema donde tienen que aceptar lo que hay. Y lo aceptan o se van. Digo, ¿saben cómo es esto, no? Digo, la universidad no es un sistema ultrademocrático, ni mucho menos. Vamos a ser honestos. O sea, no nos mintamos a nosotros mismos. Dicho esto, es una institución que tiene estas paradojas. No es democrática, pero tiene que parecer democrática. Es un poco como el capitalismo, ¿no? ¿En qué se basa el capitalismo? En que todos crean que podemos mejorar. ¿Están de acuerdo? Se trata de que el pobre crea que puede dejar de ser pobre. Se trata de que... Esto es básicamente como que yo les diga, todos son libres, ¿no? Lo único que tienen que hacer es salir por esa puerta. El problema es que si quieren salir todos al mismo tiempo, no salen. ¿Estamos de acuerdo o no? El problema es que mientras ustedes dicen, bueno, no hay problema, nos organizamos y salimos de a uno, el problema es que adentro de la habitación hay un tiroteo. No hay tiempo para andar eligiendo. Y la realidad de la gente es un poco esa. Cuando uno mira la sociedad, el que no tiene trabajo no tiene tiempo para decir, bueno, yo ahora me voy a sentar a pensar cómo sigo mi vida, de qué voy a trabajar, me voy a tomar una semana para estar relajado y no sentir... No.
La gente está bajo la presión cotidiana y tiene que resolver en lo cotidiano cómo hacerlo. Y eso hace que uno tome decisiones en situaciones que son alienantes. Volvemos a la palabra alienación, ¿no? ¿Por qué son situaciones alienantes? Porque son situaciones que no elegimos. Chiques, nadie elige quedarse sin trabajo, nadie elige tener que hacer una cola de 10 horas en un hospital, nadie, digo. Por eso es alienante. Por eso decimos que es frustrante y es sacrificado. ¿Por qué? Y porque de golpe se encuentran. Ustedes me dirán, bueno, pero fíjense que uno trata de estar en eso que llamamos el encuentro presencial o el nombre que le querramos dar. En algún punto eso es lo que causa la alienación. O sea, y obviamente que algo alienante es poco satisfactorio. Es más, casualmente es alienante porque no te da satisfacción. Casualmente te da tan poca satisfacción que en el caso de un trabajador tienen que pagarle para que lo haga. Y esta es la otra cuestión del trabajo. Cuando Marx piensa en el trabajo, piensa en una forma particular de trabajo. Piensa en el trabajo asalariado. El trabajo asalariado es una forma particular de trabajo. ¿Qué significa una forma particular? Ejemplo. Le debe haber pasado, lo van a entender, a mí me pasa, a veces me gusta cocinar. ¿Qué significa eso? A mí me gusta, por ahí un sábado, si hago algo, dice, bueno, me voy a poner a cocinar y me encanta pasar por ahí 6 horas cocinando y haciendo mis cosas, y la paso bien. Y me gusta después, que me digan qué rico me salió, qué feo me salió. Si yo tuviese que hacer eso para vivir, creo que odiaría cocinar. O sea, si yo y me pasa con muchos amigos que tengo que hacen muy bien algo, y cuando le digo, ¿y por qué no lo haces? Me dice, no, porque si lo tuviese que hacer para vivir, no. Prefiero trabajar de esto, y esto dejarlo como lo que me gusta hacer. Y un poco eso es la alienación. Es una actividad en la cual no me puedo realizar. ¿Qué significa no me puedo realizar? No la puedo controlar en sus tiempos. ¿Por qué me gusta tanto un sábado preparar la comida para mis amigues? Y porque son mis tiempos. Porque si me quiero levantar a las 11... también? Pasa porque siento que yo me puedo realizar en esa actividad. O sea, ¿por qué la puedo disfrutar? Y porque yo elijo cuándo la hago. O sea, el sábado, si tengo ganas, invito a mis amigues, me organizo, elijo en qué tiempo la hago. O sea, yo elijo qué quiero cocinar. O sea, en la comida que hago, básicamente estoy yo. No sé si se llega a entender esa idea. Yo soy la expresión de esa comida. Profe, entonces la facultad eso sería todo lo contrario, ¿no? Porque uno tiene que hacer los trabajos y no tiene ponerle un tiempo, no. Vos los tenés que hacer porque los tenés que entregar y tenés que aprobarlos. Ahora, básicamente está bien, es una institución que te entrena para la vida laboral. No te entrena para cuestionar las instituciones, te entrena para que te incorpores a ellas y cumplas las mejores funciones institucionales del mundo. Digo, imagínate que, se trata de eso, por más que uno quiera verlo diferente. Esta es la realidad. Pasa por sentirnos obligados a hacer algo, me parece. Con respecto a la carrera, acá todos somos adultos y creo que nadie nos está obligando a hacerla. La hacemos porque queremos y se supone que nos gusta. Pero llega un punto en que por ahí decimos, ¿qué hacemos acá? Oh, tengo que hacer esto. Pero no es obligación de que alguien nos obliga a hacerlo. Pero también pasa por el tema de la meritocracia, del decir, bueno, el que no llega a tal, no tiene tal o no consigue tal trabajo. A ver, esto es como todo. Yo voy a decir algo. Yo no sé hasta dónde yo elegí en la vida las cosas. Hay un punto donde la elección me supondría una persona tan libre y nunca fui tan libre. Digo, en algún punto siempre estuve condicionado por millones de cosas. Y creo que un poco a todos nos pasó eso. Digo, hay mandatos familiares que nos condicionan, o no, hay mandatos sociales que nos condicionan, hay mandatos culturales, religiosos. Hay un sinfín de mandatos que nos condicionan todo el tiempo. Dicho eso, insisto, la alienación tiene que ver, por un lado, con esto de hacer actividades que no nos generan autorrealización. ¿Hasta iba claro? Y voy a decir un ejemplo hasta qué punto esto es así. Para ustedes Messi, quiten todo alrededor lo que pueda ser el espectáculo Messi y demás. ¿Ustedes creen que
¿Es una vida que a ustedes les gustaría vivir? Imagínense no haber tenido amigos desde chico y simplemente haber ido a entrenar toda la vida. ¿Entienden lo que hizo Messi de su vida, no? Mientras mis recuerdos de infancia es jugar a la bolita con mis amigos, amiguitis y demás, o ir al barrio o jugar a la escondida, los recuerdos de Messi deben ser todos en algún club de fútbol, mínimo. En concentraciones, en la presión de tener que jugar. Hay una frase que me quedó, ¿qué? En el médico. Claro, porque una Igual cosa es... hay que separar porque, por ejemplo, los fenómenos grandes como Messi, o sea, si bien es una persona, también hay un producto Messi. Todo lo que lleve el nombre Messi o en publicidad Messi Sí. va a tener cantidad de ventas y es parte del marketing y todo eso. Es la construcción del personaje Lionel Messi y después creo que están los recuerdos de Messi a nivel personal. Yo lo que quiero marcar es esto, es que incluso en una actividad que puede parecer, le encanta jugar al fútbol o le encanta el ballet, incluso cuando uno lo tiene que hacer porque le pagan por eso, deja de ser autorrealizador. Cuando tengo que jugar al fútbol, aunque me duele la rodilla y me tienen que infiltrar, ¿se entiende, no? Ya deja de ser autorrealizador. ¿Por qué? Y porque ya lo tengo que hacer, porque tengo compromisos, porque hay una estructura también detrás. Por lo tanto, deja de ser una actividad autorrealizadora, y es cierto que Messi vive muy bien, y es cierto que Messi genera mucho, pero también es cierto que, ¿qué es lo que genera Messi? Sería la pregunta. ¿Qué genera? ¿Dólares? No, los dólares no los genera Messi. En todo caso, a Messi le pagan dólares. ¿De qué vive una sociedad, chiques? ¿Vive de billetes? ¿Qué es la economía? Piensen un segundo. ¿Es el dinero? ¿Nunca les pasó de tener un billete de 1.000 pesos cuando los billetes de 1.000 pesos valían 1.000 pesos, ¿no? Y uno tenía que ir a comprar un alfajor y andaba con 1.000 pesos y recorría kioscos y nadie tenía cambio y uno decía, tengo un montón de plata y no la puedo usar. A mí me ha pasado por lo menos 3 veces, recuerdo. Hay una vez que recuerdo con un medicamento. Fue terrible porque no tenían cambio y no podía comprar. Fue una pavada, fue geniales. Pero yo tenía un billete de 1.000 pesos y en ese momento, habrá sido hace como 3 años atrás, y no había cambio. Y ahí descubrí, que lo había descubierto antes, pero que la plata no vale mucho. La plata vale en la medida que la puedo intercambiar por las cosas que sí necesito para vivir. Es decir, si puedo cambiar la plata por 1 kilo de carne, la plata me sirvió. Ahora, si las vacas no existiesen, ¿de qué me serviría tener la plata para comprar carne, si no hay carne? Si los metales no fuesen extraídos, ¿de qué me serviría tener la plata para construir una casa? Si total no tendría los metales para comprar. ¿Se entiende los metales? Hablo de los hierros, de construcción y demás. Lo mismo podríamos decir si no hay ladrillo, lo mismo podríamos decir si no hay producción. La producción, cuando hablamos de relaciones de producción, hablamos de dinero. El dinero no es producción, chiques. El dinero es un medio de cambio nada más. Es un medio de cambio. ¿Lo entienden hasta acá? ¿Qué es lo que existe? La economía real son bienes, es la producción de bienes y servicios. No de su valor, no importa cuánto valgan. Recuerden que una característica del capitalismo es que una cosa son los bienes, uno se adapta a lo que hay. Dice Silvana, y es cierto, uno... sí, vamos a dejarla así la frase, uno se adapta. Pero piensen en lo siguiente. ¿Es lo mismo el valor que las cosas? Digo, ejemplo. El valor de esta fibra. ¿Ven esta fibra? Seguramente el costo de producción de esta fibra fue el mismo que el de toda la... Debe haber infinita cantidad de esta fibrita. Y todas valieron lo mismo, ¿no? Más o menos. ¿El costo de producción fue el mismo? ¿Y por qué entonces en una librería las consigo, no sé, a 10 pesos, perdonen, y en otra de una cuadra más allá a 11, y en otra a 13, y en otra por ahí está 9? Si es la misma fibra. Y porque hoy te cobran todo, depende de la ubicación y el lugar. Si estás, por ejemplo, en Güemes, te van a cobrar, te van a arrancar la cabeza porque estás en Güemes.
Te voy a dar 2 palabras nuevas, para que, ya digo, si les arruiné el día con esto, con tanta palabra nueva, doy 2 palabras más y me retiro, que es básicamente porque hay 2 cuestiones. Por un lado está el valor de uso de este fibrón, es decir, si yo necesito remarcar una hoja, voy a andar como loco buscando el fibrón, ¿o no? Y otra cosa es el valor de cambio. Es decir, yo tengo un montón de estos fibrones, pero necesito carne, necesito otras cosas. Por lo tanto, recuerden que en la economía capitalista estamos frente a una economía de valores de cambio. Esta es la paradoja. ¿Qué significa de valores de cambio? Significa que para funcionar tiene que existir algo que vincule a todos los objetos. Y con esto termino. Miren un segundo para acá. En una economía de trueque, por ejemplo, ¿vieron las economías de antes, de trueque? ¿Qué pasaba? Para yo poder cambiar mi resaltador... Un re ejemplo fue cuando empezaron perdón la interrupción. Sí, Azul, di. No puedo levantar la mano acá, pero un buen ejemplo de esto, que bueno, es en base a la economía de trueque, fue en el gobierno de Menem, creo que el segundo, que empezaron a sacar los patacones y 2001. un montón de distintas... 2001, sí. Que empezaron a sacar distintas monedas porque, bueno, la plata ya no tenía un valor como tal acá en Argentina. Creo que circulaban como 4 monedas distintas. Una cosa así era. ¿Puedo dejar una reflexión, Azul? Sí, tal cual. Yo tengo una duda últimamente. Yo creo que va a venir el Bitcoin, o van a venir las monedas, incluso para pagar planes de asistencia. O sea que muchos planes van a empezar, y muchos lugares van a empezar a aceptar la moneda digital, o algún formato de moneda digital, creo yo. Lo cual viene a ser una suerte de patacón si se descuida. Ojo. Y cuando ya lo hace el mismo gobierno norteamericano, uno podría pensar que hay un patacón global. Porque, a ver, si yo acepto la existencia, entienden lo que está pasando, el Bitcoin es una moneda privada. O sea, no es una moneda, no sé si se llega a entender esto. Y hay un detalle más, lo que pasa es que no quiero volver las cabezas, ya veo que a alguien explota la cabeza, pero no lo vamos a hablar hoy, pero hay una trampa que tiene que ver con el modo en que se regula el dinero. Hay una trampa en el modo en que se regula el dinero. O sea, uno cree que en realidad lo maneja el Estado, pero es un poco más complejo. El tema de cómo se maneja el dinero. Digamos eso nada más. Pero digamos, sí quédense con la idea de que somos una economía de valores de cambio. ¿Qué significa esto? Antes, si yo tenía un encendedor, lo usaba, prendía el fuego, una vez que lo usaba, podía necesitar un pollo. Entonces tenía que buscar a alguien en el mercado que quiera un encendedor y a cambio del encendedor me dé el pollo. Esto obviamente hace que las transacciones comerciales sean relativamente lentas. ¿Se entiende? Cuando yo elimino la noción de valor de uso, y piensen que la noción de valor de uso solamente queda en el trueque. ¿Así va bien? En una economía de trueque hay una noción de valor de uso. ¿Cuánto vale el encendedor? Y lo que yo necesite el encendedor. ¿Y a quién se lo voy a poder cambiar? Y según lo que yo tenga que el otro necesite. Pero en una economía de valores de cambio, el encendedor se vincula con el pollo por medio del dinero. ¿Así lo entienden? ¿Qué tienen en uno común? usamos la necesidad que tiene uno de ese artículo y del otro, y en otro utilizamos el valor que le damos en precio, en plata, digamos. Peor todavía, porque cuando vos pensás en ese valor, vuelvo a esto, ¿qué le da ese valor? A ver, ¿qué es lo que hace que la pregunta es más compleja, pero digamos, ¿qué consecuencias tiene que pensemos todos en términos de valores de cambio? La consecuencia primera es que para nuestra conciencia todo es un objeto, o sea, todo es un valor de cambio. ¿Lo entienden? Piensen si yo vengo y les ofrezco un terreno, lo primero que pregunto es, ¿y dónde queda? Si yo les quisiese regalar una factura, y les digo, bueno, vengan por casa que les regalo una factura, y muy pocos vendrían. Si yo les digo, les regalo una casa, la propiedad de una casa,
estoy seguro que vendrían corriendo. Dirán, ¿y qué diferencia hay? Si nadie necesita una casa hoy, ya en este momento, todos están en una casa. El concepto de necesidad es también un concepto en algún punto discutible. ¿Qué es la necesidad? Vos me dirás, bueno, ponerse un par de zapatillas. Bueno, entonces queda claro que la gente que se mata por comprarse unas Adidas, no hay necesidad de Adidas. Sin embargo, yo conozco gente que tiene esta necesidad real. Y es tan real, y la vive, y la sufre, y la experimenta, casi te diría, siente que está descalza si no son unas Adidas. Por más que me digas, pero eso es ficticio. ¿Y quién marca lo que es ficticio y lo que no lo es? Si alguien está sufriendo realmente por algo, ¿hasta dónde yo puedo decir, bueno, pero eso es falso? Ustedes me dirán, si está calzado, si tiene calor, si... Pero insisto, eso yo creo que no alcanza a veces, porque termina siendo una decisión, voy a decirlo en estos términos, pero es una decisión autoritaria. ¿En qué sentido? En el sentido que yo digo, bueno, y esto es para mí lo que define una necesidad, que no se muera de hambre. Sí, claro, la gente que está muriendo de hambre es muy fácil verlo ahí. Ahora, ¿cómo hacemos para entender? Porque la noción de necesidad es algo muy personal, no sé si llega a entender esta idea. Es tan personal como cada uno de nosotros. Porque en última instancia, ¿qué necesita? Y cada uno sabe lo que necesita, en particular, en lo personal. No es que alcanza con decir, bueno, con unas zapatillas, con que todos estén calzados, no alcanza. Esta sería un poco la solución totalitaria. Digo, si la necesidad la define el sistema, yo el Estado puedo definir qué es una necesidad. Que todos tengan casa es una necesidad. Listo, entonces armo casas iguales y a todos les doy una casa. ¿Esto alcanza para definir? Bueno, entonces ¿pude satisfacer la necesidad de casa con eso? Yo lo que creo, y voy a insistir en esto y con esto no las molesto, por lo menos dejo de molestar un rato y opinen, es que todo el tiempo tenemos que cuestionarnos, incluso cuando hablamos de necesidad, cuando usamos palabras, cuestionárnoslas. A veces no se trata, chiques, de llegar a algún lugar en particular con cuestionarnos. A veces se trata nada más que de cuestionarnos. Algún marxista amigo me diría, eso es un gusto, es un lujo pequeño burgués. Eso de andar cuestionándose, claro. Vos porque tenés tiempo, te pagan bien en la universidad, lograste hacerte de un capital con tus títulos, ¿sí? Y desde esa posición tan cómoda nos invitás a cuestionarnos a todos, y va a tener razón, y es cierto. ¿Se entiende esto, no? Es cierto, sí, soy, desde esa perspectiva, soy un pequeño burgués. Sí. De esa perspectiva, yo nunca dije el potencial revolucionario de las instituciones es ninguno. O sea, no hay potencial revolucionario en las instituciones. En todo caso, los potenciales transformadores no están en las instituciones, son parte del poder de las instituciones. Lo que pasa es que las instituciones fomentan relaciones entre las personas, y por ahí me parece que está el potencial transformador. Por ejemplo, yo nunca hubiese conocido a Paola si no era por medio de este espacio que nos brindaba la institución. Digo a Paola porque me queda Paola de paso. Puedo nombrar a Silvana, a Fanny, a Valentina, a Brisa o a cualquiera. No nos hubiésemos conocido si no hubiese medido una institución. Por lo tanto, la institución, si tiene un potencial transformador, está en eso, en que es un espacio donde hay relaciones humanas. Son relaciones entre personas, y ahí sí hay transformación, porque somos personas. Hay dos formas de entender esas relaciones. Si yo me pongo en el lugar de la institución, y si acepto el lugar, la institución me da el lugar, yo soy el profesor, y desde acá hay que hacer lo que yo digo. O sea, hay un elemento de reproducción del poder ahí. Pero también hay una posibilidad de pensar relaciones humanas transformadoras. ¿Qué significa eso? La verdad que no tengo muy claro qué significa. Yo entiendo que es tratar de abrir la posibilidad a que tengan un espacio ustedes. ¿Para qué? Y por ahí para decir, me gustaría un seminario de algo, que es un espacio. Digo, son espacios. Se hace lo que se puede, chiques. Tampoco pidan
que de la nada construyamos, pero creo que el hecho de que tanta gente tenga ganas por lo menos de escuchar es un avance. El hecho de que podamos decir, che, pero se puede tratar de dejar los contenidos sin hacerlo tan traumático. Insisto, son intentos, chiques. O sea, son intentos en la situación que ya todos sabemos, de bastante deserción. Y son intentos dentro de lo que se puede. Entonces, conceptos nuevos. Valores de uso, valores de cambio. ¿Se acuerdan? Valores de uso es aquel mundo donde las cosas se definen por la utilidad que tienen para nosotros. Una economía de trueque. ¿Hasta iba bien? Pero nuestra economía se basa, se estructura, se desarrolla a partir del valor de cambio. Y una vez que eso pasa, la necesidad queda totalmente aislada de las personas. No importa cuánto necesites algo, quedan aisladas, ¿cómo explicarlo? El modo más simple es decir, el obrero que se la pasa construyendo tornillos para los bancos, cuando llega a su casa le falta un tornillo. No tiene tornillos. ¿O no? Hay un ejemplo que siempre me parece, yo siempre lo digo en términos divertidos, pero me parece que una de las actividades terribles es la del cajero del banco. ¿Nunca les pasó de ver el cajero del banco que cuenta? Yo digo, pobre persona, o sea, contás millones y millones. ¿Vieron el cajero de un banco? Millones y millones. Y por mucho que cobres, y no cobran tampoco tanto, piensen que no es que cobran. Debe ser terrible cuando llegás a tu casa a fin de mes y contás tu sueldo, porque lo contás en 3 segundos. O sea, por eso digo que, insisto, valor de uso, valor de cambio, plusvalía. La plusvalía es lo mismo que la explotación. La plusvalía es esa parte de trabajo que no se paga. La plusvalía, en el fondo, es lo que hace que si yo tengo dinero, me pongo una fábrica de calefactores, y aunque nunca en mi vida supe cómo era un calefactor, puedo vivir bien gracias a los calefactores que vendo. ¿Se entiende, no? Y el obrero que conoce todo sobre calefactores, que toda su vida hizo calefactores, probablemente, bueno, tenga que pagar en cuotas y gracias, y con un poco de esfuerzo pueda tener un calefactor en su casa. Estos conceptos son estos, más el concepto de alienación, es un poco lo que tenemos que tener claro de hoy. Alienación, plusvalía, valores de cambio. Recuerden que hay una idea lógica. ¿Se quedaron con plusvalía? Googleen. O sea, no vean el texto como la única forma de acceder a esto. ¿Se puede buscar plusvalía en Google? Sí que se puede buscar. ¿Se puede a partir de buscar plusvalía en Google? Se puede, pueden agarrar con el Google y buscar plusvalía, valores de cambio. Googleen, hay cosas que está bien googlearlas, chiques. ¿Están aburridas en la parada de colectivo? Bueno, me van a odiar, ¿no? Voy a ponerme a buscar plusvalía en la parada del bondi. Pero bueno, es una posibilidad. No busquen plusvalía, busquen explotación. No busquen explotación. Traten de, por ahí, tratar de que el entretenimiento sea esa búsqueda. No sé si se entiende. En el camino seguramente van a encontrar mejores explicaciones que las que di yo. Esto es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque yo doy una explicación estándar. Yo casi doy la explicación que yo creo que me permitiría entender. Pero por suerte estamos en un mundo mucho mejor que yo. Con Google y con un montón de opciones, donde alguna puede pasar que encuentre una explicación que la forma de explicar sea más llevadera, ¿sí? Y donde incluso pueden decirle, uy, miren, hay un video, ¿por qué no lo mira? Y nos puedan aportar algo más útil que nuestros breves conocimientos sobre el tema. Insisto,
cada generación que viene o cada curso que viene por año es un curso realmente nuevo, chiques. Y cada uno tiene su propia forma de entender y de aprender. Y esto también es importante, liberarlo un poco y decir, miren, la forma que nosotros practicamos la enseñanza, por decirlo así, puede estar equivocada. O puede funcionar, no sé, en ciertas situaciones, pero en otras no. ¿Por qué? Y porque es así, porque son 20.000 personas y somos 4 del otro lado. Puede fallar. Pero entonces busquen una forma alternativa, que puede ser Google, insisto, hoy Google es una herramienta válida, hay un Google académico, Google académico, úsenlo. ¿Se entiende? O sea, no tengan miedo a decir, uy, yo lo googleé. Sí, googleen académico, hagan el Google académico, busquen plusvalía, busquen Marx, busquen, entretengan, traten de hacer un poco de eso el entretenimiento. Ustedes me dirán, me entretiene más Netflix, y tienen razón, pero por ahí es una forma de acercarse al texto, de acercarse a los temas. ¿Sí? Cualquier forma es válida. Yo voy a insistir en esta idea de que todas las formas son válidas. Acá no es que el libro, Giddens no es prueba de verdad, ni mucho menos. Hay miles de formas de entender estos mismos temas. Yo di un poco la que me parecía que podía ser mejor. Casi les diría, cada año lo encaro de una manera diferente estos temas. Cualquiera que haya estado hace unos años atrás conmigo va a decir, pero lo dijo de otra manera. Uno trata de explicarlos para que llegue al grupo con el que está. Hoy tenemos la ventaja de Google, voy a insistir, googleen. Chiques, ¿alguna otra pregunta? Profe, Dime. quería preguntarle, porque mi papá me recomendó para leer sobre Marx un libro que se llama Marx para principiantes. Y está bien. Que me dijo que es una lectura, yo todavía no lo leí, pero me dijo que es una lectura bastante amena pero y obvio. precisa. ¿Qué? Obvio, sí, léelo. Debe haber alguna versión digital, tiene que haber alguna versión en formato digital. Sí, mi papá me pasó el PDF. Yo voy a ser honesto, chiques. Hay una realidad, la academia tiene algunos problemitas, ¿no? Donde todavía nos cuesta decir, che, hay que googlear un poco. Estamos todavía como arraigados a que el libro tiene que ser el libro de Giddens sobre el capitalismo. Y me parece que hay otras formas más agradables de acercarse. Una es la que plantea la compañera, que es, ¿podés socializarlo en el grupo de WhatsApp? Ya que está, digo, socialicemos. Sí, si usted me deja lo paso al grupo de WhatsApp. Yo no soy quien a ver, otra cosa importante. El grupo de WhatsApp, la lógica es que es de ustedes, no es mío. O sea, yo no tengo que dejar nada. Si ustedes quieren pasar caricaturas mías, tienen todo el derecho de hacerlo. O sea, el grupo de WhatsApp es un lugar de ustedes. Casi les diría como, no voy a decir, es un santuario, no es un santuario del estudiante, pero es un lugar donde ustedes pásense la información. De hecho, hay espacios como el grupo de WhatsApp que yo trato de no estar porque no quiero estar, porque no corresponde que esté. ¿Por qué? Porque es el único lugar que ustedes tienen, si se quiere, alguna privacidad o donde pueden vincularse sin que ande yo mirando. Sean libres, pásense links. Si alguna ve un video, hay un par de videos de Educatina que también están buenos. Lo que pasa es que uno no puede saturar todos. Imagínense que uno en el aula virtual empieza a saturar de todo lo que anda dando vueltas y es como que se pierden. Todo lo que ustedes crean que pueda aportar, compártanlo. A ver, chiques, queda claro que hoy las instituciones están desbordadas. Esta es una verdad también. Yo les voy a decir la verdad, si la cátedra esta funciona en algún punto porque funciona con estudiantes. O sea, sería imposible que yo pueda contener el nivel de demandas si yo estuviese solo en esta cátedra, con Dante. Si Dante y yo estuviésemos solos y nos ponemos, no hay forma de contener el nivel de demandas y pasaría lo que pasa en otros lados, que es entendible, la gente se va. O sea, es así. Me pregunta una compañera... Sí, si tienen dudas del parcial, o les que tengan dudas del parcial, nos volvemos a conectar y preguntan lo que quieran. Porque hay como varias dudas, así que
Pero a ver, respecto al parcial, ¿cuál es el problema de equivocarse? O sea, ¿qué puede ser lo más dramático de un parcial? Nada. Que les digan, no sé, uy, ¿por qué no lee esto y completa esto? O sea, ¿cuál sería el drama del parcial? A ver si me lo... Porque por ahí pasa algo que yo no me entero y Lucina las amenaza. Y que hay que volver a hacerlo. Y en este caso no es el único. Tenemos otro parcial al mismo tiempo, 2 trabajos Ponele prácticos, que- y tener que volver a hacerlo es estar siempre en lo mismo. No, también volver a hacerlo. A veces, a ver, a veces el conocimiento, vamos a ser honestos. Yo creo que a veces las cosas no están en el fin, en el final, cuando uno llega, sino que están en el proceso mismo, en el camino, ¿no? En todo caso, el examen, el papel que ustedes entregan,